Pues como siempre nos ponemos en las manos del corazón inmaculado de la Virgen María y a ella le ponemos estas intenciones de querer conocer mejor el misterio de su Hijo Jesucristo que la Iglesia celebra a lo largo del año. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hemos visto el tiempo, la noción teológica de tiempo, hemos visto cómo este tiempo está jalonado por el misterio de Cristo, por la presencia de Cristo en él, a lo largo de un año, con los diferentes misterios de la vida del Señor que se van desplegando, cómo la Pascua es la fuente y el culmen de todo año litúrgico, toda vida litúrgica de la Iglesia, y que esta Pascua tiene una dimensión semanal, que es el domingo, Pascua semanal de los cristianos, que ya vimos la semana pasada, la teología del domingo, la historia del domingo, y yo recordaba esa encíclica de Juan Pablo II, Dies Domini, que es el mejor tratado sobre el domingo que se ha escrito. Hoy vamos a entrar en un tiempo litúrgico. Voy a seguir un orden cronológico del año litúrgico. Voy a empezar primero por el Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, para terminar con el tiempo ordinario. Y así de tal manera que lo que tengo programado es que los temas sobre Cuaresma, sobre el Triduo Pascual, pues los tengamos más cercanos a la Semana Santa y así también nos será un poco de preparación para vivir los días santos a los que nos vamos encaminados, ¿no? Vamos a empezar este primer bloque del año litúrgico que denominamos ciclo de la manifestación del Señor. Ciclo de la manifestación del Señor. ¿Por qué? Porque todo ciclo está formado por tres tiempos. Un tiempo de preparación a ese tiempo, que es donde vamos, digamos, haciendo prácticas ascéticas que nos disponen a celebrarlo. Un núcleo teológico, litúrgico, donde se desarrolla el misterio en sí mismo, y luego un tiempo de desarrollo de ese mismo misterio. Y esto se va a repetir ahora con el Adviento, Navidad, Epifanía, y luego con Cuaresma, Triduo, Pascua y Cincuentena Pascual. Pero llegaremos a eso. Hoy vamos a hablar en este primer ciclo de la manifestación del Señor del primer tiempo, el tiempo de preparación a la Navidad, que es el Adviento. Yo creo que lo veis todos ahí. Bien, a ver si somos capaces de poner esto así en grandecito. Ahí. Bien, lo que vamos a ver hoy es el tiempo de Adviento. Un tiempo que, digamos, todos más o menos sabemos de qué trata, ¿no? Y qué es lo que celebramos en estos días santos del Adviento. Pero vamos a ver también ahora por su historia. La génesis histórica que tiene el tiempo de Adviento. Porque claro, los tiempos litúrgicos no son una creación ex novo, no son algo que la Iglesia ha ido inventando para ocupar tiempo en el año litúrgico, ¿no? Sino que el tiempo de Adviento, en este caso, responde a una situación histórica, una situación histórica que, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Primero, es que el Adviento no es algo propio del rito romano o de la Iglesia romana, que es a la que nosotros pertenecemos, sino que el Adviento nació en la Hispania y en la Galia, lo que hoy sería la península ibérica, ¿vale? España y Portugal, y la Galia. La Galia sería lo que hoy sería Francia y parte de Alemania. Todo eso era la Galia. Estas dos regiones del Imperio Romano de entonces tenían una liturgia propia, la liturgia hispana y la liturgia galicana, que eran prácticamente iguales. Cambiaba un poquito el calendario litúrgico, el santoral de una tradición a la otra, pero a la hora del esquema celebrativo eran iguales. Bueno, pues en la Hispania y en la Galia
hay una preparación ascética para celebrar la fiesta de la Epifanía, que era el 6 de enero. La fecha original, perdón, de la Navidad, que se celebraba en Oriente y por tanto su influencia en Hispania y en Galia, era el 6 de enero, la Epifanía del Señor. Ya llegaremos en el tema siguiente a ver la historia de estas fechas, que son un poco complejas, porque detrás hay una cuestión de una herejía a la que hay que hacer frente. Pero lo que sabemos es que la fecha de la Navidad, de la Epifanía en Hispania, era el 6 de enero. Y hubo un concilio en el año 380, concilio de Zaragoza, donde mandan que los fieles asistan a misa desde el 17 de diciembre al 6 de enero. Quedaos con esta fecha, el 17 de diciembre, porque va a marcar luego, cuando veamos la liturgia romana propiamente ya del Adviento, esta fecha es fundamental. Entonces, desde el 17 de diciembre al 6 de enero, se manda que todos los días los cristianos tienen que ir al templo a celebrar la liturgia y además tienen que llevar un tiempo de ascesis, de oración y, dice el concilio, de reuniones frecuentes. Reuniones frecuentes se refiere a la liturgia, a la celebración, o sea, asistir a la misa de aquel momento. En el siglo V, es decir, casi que 200 años después, se va a llevar esta disposición a la Galia. La Galia la acepta, los obispos de la Galia, y, por ejemplo, Perpetuo de Tours establece 3 días de ayuno, ahí lo tenéis, a la semana. Y de hecho, se amplía incluso el tiempo del Adviento de tal manera que va a haber 6 semanas entre el comienzo del Adviento, que será en la Galia en el día de San Martín, 11 de noviembre, y en Hispania el 17 de noviembre, San Acisclo, hasta el día 6 de enero. El Adviento hispano o hispano-galicano va a constar de 6 semanas. En esas 6 semanas hay 3 días de ayuno riguroso, hasta el punto, fijaos, de que el Adviento va a ser llamado, por ejemplo, en la Galia, Quadragesima Martini, la Cuaresma de San Martín, porque comenzaba con el día de San Martín, 11 de noviembre. Mientras que en Hispania, repito, empezaba con San Acisclo, que era un santo propio del calendario español, 17 de noviembre. Luego, esta costumbre se va a extender a otra liturgia con gran influencia oriental, que es la milanesa, pero esto ya llega mucho más tarde, en el siglo IX y en Inglaterra. Roma va a enfrentarse a otra cuestión y que ya veremos en su momento, y establece la fecha de Navidad el 25 de diciembre. 25 de diciembre. Pero adopta de la liturgia hispana y galicana, por tanto también, un tiempo ascético de preparación, que al principio eran las 6 semanas tal como los hispanos lo tenían, pero en época de San Gregorio Magno, estamos ya siglo VI, se va a reducir a 4 semanas. 4 semanas en las que incluso va a desaparecer ese tinte penitencial, o mejor dicho, esa penitencia rigurosa que tenía la liturgia hispana. Claro, como el origen de este tiempo era de penitencia, las ropas usadas en Adviento eran color penitencial, color morado. Por eso en Adviento usamos el morado, para recordar ese tiempo ascético, ese tiempo penitencial en sus orígenes y de una penitencia rigurosa, para prepararnos a, ojo, la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, en la liturgia romana, y esto es importante, no solamente va a haber una expectativa
de la venida en carne del Señor, es decir, de celebrar su natividad, sino que además va a ser un tiempo de gozosa espera de su retorno glorioso al final de los tiempos. Esto es lo que celebrará la liturgia romana en la primera parte del Adviento. La liturgia romana conserva las 4 semanas desde las primeras vísperas del domingo antes del 30 de noviembre, día de San Andrés, hasta la hora nona del 24 de diciembre o primeras vísperas de Navidad. Bueno, esto es un poquito, así grosso modo, muy resumido, el origen histórico que tiene el Adviento y el recorrido que ha ido teniendo este tiempo hasta entrar en la liturgia romana. Y ahora vamos a ver cómo la liturgia romana ha estructurado el tiempo del Adviento. Actualmente, el tiempo de Adviento tiene dos partes. La primera parte va desde el domingo primero de Adviento, ese domingo antes del 30 de noviembre, hasta el día 16 de diciembre. Y en ese día se celebra la venida al final del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Esa primera parte del Adviento es la que llamamos Adviento escatológico. ¿Por qué? Porque es toda una proyección a esa última venida del Señor. Claro, ahora vais a entender, por ejemplo, por qué el domingo de Cristo Rey y el domingo 33 del tiempo ordinario son 2 domingos antes del Adviento. Y en esos 2 domingos antes del Adviento, la Iglesia ya lee en su liturgia evangelios escatológicos. Los temas escatológicos de la última venida, del final de los tiempos, que hablan Mateo, Marcos o Lucas. Porque la reforma litúrgica lo que hizo es retomar esa idea de 6 semanas del mundo hispano y poner la semana 33 y la semana 34, que es la de Cristo Rey, como 2 semanas previas al Adviento con temática escatológica. De tal manera que tendríamos como las 6 semanas originales, de las cuales 2 son preparatorias, ya son eminentemente escatológicas en su liturgia, y las otras 4 son propiamente el Adviento. Semana 33 de tiempo ordinario, semana 34 domingo de Cristo Rey, primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento y cuarto domingo de Adviento. 6 domingos, 6 semanas, como era el Adviento originalmente. Solo que propiamente Adviento romano son 4 semanas. Esto lo digo, a lo mejor no sé si os he hecho un lío, yo me he explicado bien. Esto lo digo para que entendáis por qué los últimos domingos del año litúrgico ya se empiezan a leer evangelios escatológicos, ¿eh? De la venida de Jesucristo al final de los tiempos, el capítulo 25 de Mateo, etc. Es por esta razón, La segunda parte del Adviento es la que va, fijaos qué fecha, la del 17 de diciembre hasta las primeras vísperas de Navidad, o la hora nona del 24 de diciembre. Os dije que os quedarais con esta fecha porque el 17 de diciembre era el día en que el Concilio de Zaragoza del año 380 mandaba a los cristianos de Hispania, ir a misa a preparar la Navidad hasta el 6 de enero. Roma, cuando asume el Adviento, tiene en cuenta esta fecha y, con la reforma litúrgica, del 17 de diciembre hasta las primeras vísperas de Navidad, digamos que el Adviento hace un giro en su tono, un giro en su teología y pasa a recordar, a prepararnos ya de manera más intensa la expectativa de la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo.
que es lo que llamamos el Adviento natalicio. Por tanto, ¿cuántos advientos, digamos, celebra la Iglesia? Uno, en dos partes con dos motivos. Primero, del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre, Adviento escatológico. Esperamos la última venida de Cristo, su vuelta gloriosa al final de los tiempos. E incluso los mismos textos litúrgicos que ahora vamos a ver, ya nos hablan de eso mismo. Y la segunda parte, Adviento natalicio, ya habla de la venida en carne del Señor, su nacimiento en carne humana por medio del parto inmaculado de la Santísima Virgen María. Sin embargo, en la teología católica, y esto se debe todo a San Pedro Crisólogo, que es el gran teólogo del Adviento, y ya lo veremos ahora después, un obispo siglo V, VI, la teología católica siempre ha reconocido tres venidas de Cristo. La primera venida, que es en la humildad de la carne, su nacimiento mortal en las entrañas purísimas de la Virgen. La segunda venida, cuando venga como Señor y Juez de la historia al final de los tiempos. Y la tercera venida es la intermedia, la que viene ahora, la sacramental o litúrgica. Si cada vez que el Señor viene en la Eucaristía, cada vez que el Señor viene al encuentro de sus fieles por medio de los sacramentos, se da un adviento en la persona. Hay quienes hablan de una cuarta venida. Yo no comparto mucho la idea porque no es una idea, digamos, objetiva de la Iglesia, pero sí algo más subjetivo, pues yo no la comparto, ¿no? Pero creo que es interesante que algunos hablan incluso de una cuarta venida del Señor a cada uno de nosotros el día de la muerte. El día de la muerte. Bueno, es una idea piadosa que está ahí, no sé si alguna vez la habéis escuchado, como un adviento personal que uno puede tener cuando Cristo venga a llevar a comparecer con nuestras almas ante su tribunal, ¿no? Para tener cielo, infierno, purgatorio. Pero digo, yo no comparto mucho esta idea personalmente porque, primero, no es objetiva en la Iglesia como son estas tres, ¿eh? Y segundo, que el Señor ven, que la muerte se entienda como un adviento, es un poco pillado de los dedos. Pues nosotros sabemos que morimos, que el alma se separa del cuerpo, pero el alma recibe un juicio. Y en ese juicio hay un destino eterno de salvación, bien sea por una purificación previa al purgatorio y luego al cielo, o al cielo directamente, o bien un destino eterno de condenación que es el infierno. Entonces ya sí que no ves a Dios, ¿no? Pero lo importante es que os quedéis con estas tres venidas de Cristo que están en la teología católica del Adviento. Vamos a entrar ahora en el leccionario, en el leccionario de la misa. ¿Qué se lee? ¿Qué se lee en misa? Bueno, pues la primera lectura. Siempre vamos a encontrar, los primeros días al menos, a los profetas mesiánicos. Profetas que tienen esos textos donde hablan de la venida del Mesías. Sofonías, por ejemplo, el famoso texto de Sofonía 3:14, alégrate, hija de Sión, salta de gozo, hija de Jerusalén, ¿no? O Isaías, Baruch. En el cuarto domingo, que es el más inmediato antes de la Navidad, bueno, pues siempre se lee o bien Isaías, o bien Miqueas, o bien el texto de Natanael, ¿no? Cuando, que no es que sea un profeta, luego explico por qué, sino porque aquí se tocan los temas del Mesías como Emmanuel, Mesías descendiente de David. La segunda lectura, cumplimiento de las profecías en Jesús y anuncio de la venida de la salvación para todos los pueblos. Esa es la temática que hay siempre en la segunda lectura de la misa. En el Adviento escatológico, la primera lectura de las ferias, a ver, lo dije el otro día, pero lo recuerdo, ¿vale? Cuando hablamos de ferias en liturgia, nos referimos de lunes a sábado por la mañana, ¿vale? Lunes a sábado por la mañana, eso es feria. Y el domingo es su día propio. Entonces, en las ferias
es decir, de lunes a sábado por la mañana, de la primera parte del Adviento escatológico, tenemos un fenómeno que solo ocurre una vez al año en la liturgia en estos días. Y es que, en lugar de que la primera lectura dependa del Evangelio, como ocurre en otros años, en otros días del año, en estos días, hasta el segundo jueves de Adviento, es decir, jueves de la segunda semana de Adviento, el Evangelio depende de la primera lectura. Y durante esos días, desde el lunes primero de Adviento hasta el jueves de la segunda semana del Adviento, hay una serie de oráculos de Isaías sobre el Mesías y el Evangelio es cumplimiento de ese oráculo de la primera lectura en la vida de Cristo. Y así es como hay que leerlos. Incluso para los sacerdotes conviene que se haga así la predicación. Ese día el Evangelio depende de la primera lectura. A partir del jueves de la segunda semana de Adviento ya no. Ya se vuelve al ciclo normal de que la primera lectura va a estar en función del Evangelio. En el Adviento natalicio, que son las ferias mayores del 17 de diciembre al 24, se lee el Evangelio de acontecimientos que preceden al nacimiento de Cristo y después una lectura continuada del Evangelio de Lucas. Esto es interesante verlo porque aquí estos acontecimientos de la vida de Cristo o que preparan el nacimiento de Cristo, como son la anunciación de Zacarías, la anunciación de María, la visitación de María su prima Santa Isabel, el nacimiento de Juan Bautista, el Benedictus, etcétera, el Magnificat, todos esos textos evangélicos antes del nacimiento del Señor, están iluminados a su vez por la primera lectura del Antiguo Testamento, donde se establece una comparación perfecta entre, por ejemplo, la anunciación del nacimiento de Sansón con el nacimiento de Juan Bautista, por ejemplo. Se va haciendo ese juego la liturgia, es interesantísimo. Las ferias mayores del 17 de diciembre al 24 de diciembre son interesantísimas para estudiarlas, para meditarlas una por una, cosa que aquí, pues lógicamente no nos da tiempo. Tenemos que ir dando simplemente ideas. El Evangelio del domingo, bueno, pues según el domingo primero de Adviento, ¿a qué nos invita ese Evangelio? A la vigilancia. El domingo segundo y el tercero ya aparece una figura emblemática del Adviento, que es San Juan Bautista. Preparad el camino. Y en el cuarto domingo de Adviento, la lectura, el Evangelio es o bien el anuncio a María, o bien el anuncio a José, o bien la visitación de María, su prima Santa Isabel. Son esos tres evangelios, ¿vale? Porque son evangelios, ojo, eminentemente marianos, porque el anuncio a José está de fondo de la Virgen, no temas acoger a María y al niño, porque la criatura que está en su vientre viene de Dios. Y por tanto, ahora veremos esa liturgia del cuarto domingo de Adviento, porque es otro domingo que tiene un fenómeno en el año, que solamente se da ese día, y es que es el único domingo del año eminentemente mariano. La eucología de la fiesta, vamos a ver, ¿qué reza la Iglesia aquí? Bueno, pues todos los domingos de Adviento tienen su propio formulario, su propia oración. Y además, el actual misal romano, al menos en lengua española, porque en la lengua original latina no, pero en lengua española, que supongo que es el que utilizáis también allí en América, en vuestras respectivas conferencias episcopales, tiene 4 prefacios para el Adviento, distribuidos de tal manera. El prefacio primero y tercero, para la primera parte del Adviento escatológico, y los prefacios segundo y cuarto,
para la segunda parte, ¿vale? Los prefacios impares para la primera parte, los prefacios pares para la segunda parte. Vamos a ver estos prefacios. Por ejemplo, el primero. Prefacio primero de Adviento. Lleva por título Las dos venidas de Cristo. ¿Qué dice la rúbrica? Este prefacio se dice en las misas desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre y en las restantes misas que se celebran durante ese tiempo y no tienen prefacio propio. Vale. Entonces, vamos a ver. Este prefacio dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A esta primera parte de un prefacio le llamamos el prólogo de un prefacio. La segunda parte, o embolismo, ¿vale? Dice: por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Es una composición que tiene elementos antiquísimos del sacramentario veronense. Esto de los sacramentarios ahora solamente los enuncio, pero los veremos al curso que viene. El año que viene veremos los libros litúrgicos y veremos toda esta familia. Pero que esto es un texto del siglo V, lo más antiguo, siglo V. Y si os dais cuenta, el embolismo, es decir, la parte central del prefacio, está estructurada en torno a la teología de las dos venidas de Cristo, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna. Cristo ha venido a salvarnos y a abrirnos el camino de la salvación. Segunda venida, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, retorno de Cristo, segunda venida, parusía, escatología, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, y aquí viene un tema fundamental de la primera parte del Adviento, en vigilante espera confiamos alcanzar. Vamos al tercero, luego voy al cuarto, para que veáis cómo estos prefacios tienen su razón de ser en la primera parte del Adviento. Adviento escatológico. La segunda parte se titula así: Jesús, Señor y Juez de la Historia. Es un texto de origen hispano-galicano. Hay muchas oraciones hispanas de la liturgia hispano-mozárabe están detrás de este texto. Y si os dais cuenta, dice así, en el prólogo: en verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Daos cuenta el tenor ahora, dar gracias, cantar en tu honor, himnos de bendición y alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin, alfa y omega de la creación. Nos sitúa ya en un contexto creacional, cósmico, escatológico. Tú, el Padre, nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, el Hijo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia. Fijaos cómo lo llama ahora, Señor y Juez de la historia, el que ha de venir, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. Ahí está Daniel 7:13, ahí está el Apocalipsis. En aquel día terrible y glorioso, porque las dos cosas se darán el día del juicio final, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo esto está centrado en la última venida de Cristo. El mismo Señor, y ahora fijaos en la tercera parte del embolismo, para que veáis cómo apunta, cómo está aquí ya esa tercera venida intermedia. Mirad, el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria,
aquel día, viene ahora, venida intermedia, sacramental, litúrgica, moral, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Veis que es un cuadro eminentemente escatológico, cosmológico. Cristo es Señor y juez de la historia, el que ha de venir para juzgar al mundo. Vamos ahora al prefacio segundo de Adviento. Ya estamos, este prefacio, como bien pone la rúbrica, se hace en las ferias de la segunda parte, del 17 al 24 de diciembre, y por tanto en el periodo que llamamos Adviento natalicio. Adviento natalicio. En este prefacio trata la doble expectación de Cristo y los sentimientos que deben poseer los que se preparan para ello. También es un texto antiguo del siglo V tomado del Sacramentario veronense y además contiene un cosido, una centonización de textos bíblicos. Vamos al embolismo, que es lo que nos interesa, es decir, la parte central, este cuerpo central. Dice, a quien todo, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. Daos cuenta que están aquí los tres personajes principales del Adviento. Los profetas mesiánicos, Isaías, Baruch, Sofonías, Miqueas, la Virgen María, que espera con inefable amor de madre, es decir, algo que no se puede contar, que solamente se siente, se experimenta, y Juan Bautista, que lo proclama próximo y lo señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entre los hombres. Sigue diciendo el texto del prefacio, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Esos son los sentimientos que tienen que embargarnos, ¿no? en la última fase del Adviento. De este prefacio, de esta tradición, surgen, por ejemplo, la costumbre que hay en América de las posadas, o los aguinaldos, o la novena del Niño Jesús, que le llaman en otros sitios. De esto, para prepararnos ahora con alegría al misterio de su nacimiento, que nos encuentre velando en oración y cantando la alabanza divina, ¿no? Cuarto, prefacio. Es un prefacio nuevo, este no está en el misal romano latino, y es un prefacio con una raigambre bíblica y patrística, sobre todo de la teología de María Nueva Eva de San Ireneo de Lyon. Dice así, en verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Esta expresión siempre está en los textos milanenses de la liturgia ambrosiana cuando se habla de la Virgen María de San José. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. ¿Por qué? Por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, es decir, la tentación de Satanás hacia Eva, en la Eva vieja, la Eva pecadora, la Eva maldecida, en el seno virginal de la hija de Sión, y esto es un título eminentemente mariano del Adviento, la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Esta expresión ha germinado, ¿qué germina? Germina la semilla que cae en tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Ábrete tierra y recibe la lluvia. Cielos, lloved vuestra justicia. Ábrete tierra y germine al Salvador. Que es lo que cantamos en el himno de Adviento, Rorate Celi de Super, ¿no? Cielos, enviad el rocío, que la tierra se abra y que acoja el agua y la semilla y germine el Salvador. Eso es lo que está ahí debajo. Aquel que nos nutre con el pan de los ángeles.
y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. Esto es lo que se dice como cuadro de María, tierra de Dios. Y esto está en los Santos Padres. María, tierra de Dios. Salmo 66 en interpretación patrística. Las catequesis marianas de Juan Pablo II también lo recogieron. María es tierra de Dios, donde Dios se siembra. Surco donde Dios se siembra, tierra fértil que da la semilla buena, el grano de trigo bueno. Segunda parte del embolismo. La gracia que Eva nos arrebató, es decir, la de ver a Dios, la de estar en inocencia original, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Esto es una exposición maravillosa de cómo María es madre, y cómo en ella ha sido redimida la maternidad de Eva, ¿no? Esta es esa cuestión incluso apócrifa, literaria, preciosa, de cómo María acoge a Eva y la abraza en su seno, ¿no? Y la ama y la quiere muchísimo, pues porque ella cayó en ese pecado, ¿no? En esa cuestión. Por tanto, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Bien, algunas claves teológicas y espirituales para entender esta cuestión mariológica, ¿no? Del Adviento. Primero, que el Adviento, ahora voy a terminar y luego os pongo algunos iconos. Tiempo de Cristo, de la doble venida. Es lo que antes os hablaba, de cómo los prefacios, de cómo la misma estructuración del Adviento recoge esa doble venida de Cristo, ¿no? Esa doble expectación. Es un tiempo del Espíritu Santo que habla por los profetas, tiempo del precursor, de los oráculos mesiánicos que se han de cumplir. Es el tiempo del cumplimiento de las profecías. Vuelven las profecías antiguas que nos hablan de Cristo, del nacimiento del Mesías, y cómo en él confluyen la creación, la alianza, la ley, la sabiduría, la figura del siervo, la imagen del rey Mesías, la dimensión dolorosa y esponsal de la carne humana. Todo lo que están los profetas se cumple en el mismo Jesucristo. Es el tiempo también de María, como hemos visto antes, incluso la liturgia le dedica un prefacio a ella. Y no solamente le dedica un prefacio, sino que en María tenemos, o sea, que en Adviento tenemos incluso una de las más grandes fiestas de la Virgen, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Hay misas de la Virgen María que se pueden hacer en estos días, en la colección de las misas de la Bienaventurada Virgen María. Las fiestas del 17 al 24, incluso, voy a ver si me deja compartir una pantalla para que veáis, por ejemplo, un texto. A ver si me deja compartir. Este es por ejemplo, ¿no? ¿Veis? Lo veis en casa, creo. Este es el texto del cuarto domingo de Adviento. Entonces, fijaos qué antífona de entrada tiene. Cielos destilad desde lo alto, nubes derramad al justo, ábrase la tierra, que es María, que es la Virgen María, y brote al Salvador. Esto es interpretación cristiana, tradición cristiana, católica. La oración colecta, muy conocida por todos, derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por anuncio del ángel, la encarnación del Cristo, tal. La oración de las ofrendas, interesantísima también, origen milanés, mirad, el mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, el Espíritu que descendió al seno de María la Anunciación, santifique, Señor, estos dones,
que hemos colocado sobre tu altar, el mismo Espíritu Santo que hizo que del seno virginal de María brotara la vida, puede hacer que donde solamente hay pan y vino, sean cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está aquí recogida en esta oración de las ofrendas, ¿no? En la antífona de comunión, la Virgen está encinta y da luz y le pondrá a su hijo por nombre Emmanuel. Y la oración final: Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación. Bien, vamos a seguir, a ver si me deja poneros otro texto de la Virgen. Aquí, por ejemplo, la fiesta del 20 de diciembre. Fiesta del 20 de diciembre, que está dentro de esas ferias del 17 al 24 de diciembre, ¿no? Me voy a fijar solamente en oración colecta. Dice: oh Dios de eterna grandeza, ya que la Virgen Inmaculada, por el anuncio del ángel, acogió tu verbo inefable y transformada en el templo de tu divinidad, se llenó con la luz del Espíritu Santo, concédenos que ejemplo suyo aceptemos humildemente tu voluntad. ¿Veis? Es una fiesta es una oración dedicada a la Santísima Virgen, en el tiempo del Adviento. Y quiero, a ver si soy capaz de poneros un icono un poco moderno, pero que encierre muy bien la teología de Eva. No sé si lo veis en vuestras casas, esta imagen, ¿no? Fijaos en qué detalles, cómo está el árbol, ¿no? Con esos frutos y tal. Está Eva desnuda, solamente cubierta con su cabello. Eva está triste, está llorosa, se ha dado cuenta, tiene la manzana en la prueba de su delito. Y además Eva está atrapada en sus piernas, fijaos los pies de Eva, está atrapada por la serpiente, por el pecado, por Satanás, ¿no? El pecado original. Y sin embargo, Eva, que no se atreve a elevar la mirada a la nueva Eva, que es María, que está ahí, ¿no? Revestida de gracia y de hermosura, con ese azul celeste, con ese blanco. Fijaos, ¿qué le puede estar diciendo la Virgen a Eva, ¿no? La está calmando, la está consolando. Eva mira el seno de María, coge la mano de María y María parece que le ha llevado la mano a Eva hasta su seno donde está el niño Jesús. Y ahora fijaos los pies de la nueva Eva. María no está atrapada por el pecado. María está pisando la cabeza de la serpiente antigua de Satanás, ¿no? Bueno, pues esto es teología del Adviento, teología y espiritualidad del Adviento, hecha imagen, hecha icono, ¿eh? Bien, vamos a volver a nuestro cuadro. Es tiempo de María. Bien, bueno, pues estas son las claves de teología espirituales del Adviento que yo quería para vosotros, ¿eh? Y ya, bueno, pues yo aquí cierro lo que es el tema de Adviento. Luego, como os han dicho, ¿no? Pasaré los apuntes, es un poquito más ordenadas las ideas, para que lo tengáis. Y ya estoy abierto pues a vuestras preguntas y a lo que queráis manifestar, sugerir, lo que necesitéis.